Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de las 8:45. El día jueves soy Quique Godoy y como siempre me acompaña doña Claudia Méndez Arriaza. Qué su jornada tan extensa, ¿verdad? Los jueves en particular suele un poquito más extensa que al terminar aquí con ustedes me toca a las 10 p.m. todavía con Juan Carlos y Estero Zapeta, así que vamos a entrarle a con las mucha acción. Interesantísimas, especialmente cuando hay temas como estos para poder compartir con nuestra audiencia. Y hoy pues, nos acompañan acá en el estudio Helen Mac, de la Fundación Mirna Mac, y Estuardo Castellanos, de la Comisión de Postulación para la Elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Gracias, buenas noches, Claudia. Y vamos a empezar a conversar un poco acerca, justamente estábamos hablando de un poco, casi que la sobremesa antes de la entrevista, acerca de los recursos legales pendientes, si podría aún anularse o no la elección de magistrados, estando a una semana, 10 días de que debieran tomar posesión. Empiezo tal vez, Helen, contigo. ¿Cómo has visto el proceso en sí y dónde estamos en este momento? Aunque en principio ya fueron designados por el Congreso de la República. Pero ¿dónde estamos realmente en este momento en el proceso? Bueno, primero para decirte que para nosotros, desde el principio, cuando tú elaboras una hipótesis y si la premisa está equivocada, aunque desarrolles la hipótesis correctamente, el resultado va a ser falso. Y por eso las tablas, que antes le llamaban las tablas de la verdad, ¿va? Que era verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y aquí se ha ido cumpliendo todas esas premisas equivocadas y por lo tanto todo el proceso ha sido totalmente ilegítimo y ha caído hasta en la ilegalidad. Hay dos recursos pendientes en la Corte de Constitucionalidad, uno que interpusimos Alfonso Carrillo y mi persona, precisamente desde el momento en que se estaban llevando a cabo las elecciones en el Colegio de Abogados, porque la Constitución establece cómo debe llevarse a cabo la integración de las comisiones de postulación. Y habla que los jueces tienen que elegir a sus miembros, los abogados a sus miembros, los decanos. En este caso empezaron a jugar con doble condición los abogados en las planillas del Colegio de Abogados. Ahí ya estás rompiendo la Constitución, violando el principio de la Constitución, donde te dice que los jueces tienen su espacio para ser electos. Y a través de haberse postulado a través del Colegio de Abogados, lo que hay es un fraude de ley. Pero con eso también rompes la equidad, ¿verdad? Porque entonces tú Alguien vota más de una vez. Claro. Y luego el hecho de que subordinados estén eligiendo también como abogados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros lo impugnamos, habían 8 jueces participando en el Colegio de Abogados como candidatos. Por supuesto, todos estos 8, todos son miembros de las salas de postulación. Miembros de las salas de apelaciones. Sala de apelaciones. Se está repitiendo acá y a manera de recapitular, nos regresamos a mayo. Hasta mayo de este proceso, que es cuando el Colegio de Abogados elige a sus representantes para estas comisiones. Nos acompaña aquí justamente uno de esos integrantes. Solo para decirte que hay otro recurso pendiente también, porque se va dando uno tras otro, toda la ilegitimidad y la ilegalidad que cometieron las comisiones de postulación, que es cuando hacen la convocatoria. Ese es otro recurso que interpone el licenciado Carrillo, en donde las comisiones de postulación empiezan a pedir requisitos que no tenían que no estaban en ley, ¿verdad? Y que también fue rechazado provisionalmente y que está pendiente de resolver en la Corte de Constitucionalidad. Suman un total de alrededor de 20 amparos. Todavía no tenemos acuerdo acá en la mesa si son 16, 17 o bien 20, pero aquí está un abogado que integró esas comisiones de postulación y es él directamente a quien también queremos plantearle esa pregunta del millón. ¿Es probable que este proceso quede anulado? ¿Es probable que esa elección e instalación de los magistrados, tanto en Corte Suprema de Justicia como Sala de Apelaciones, quede completamente nula y regresemos a esa etapa del proceso, mayo, por ejemplo, o posteriormente? Gracias, Claudia. Yo quisiera empezar diciendo que yo sí creo que es necesario que revisemos el proceso de selección de magistrados, eso me parece fundamental. Yo sí difiero de la expresión de la licenciada de que el proceso es ilegítimo y es ilegal. Creo que el proceso sí es elaborado conforme a las normas de la Constitución y de la Ley de Comisiones de Postulación. Lo que sucede es que no estamos de acuerdo con esas normas y lo que se busca acá, o lo que creo que debería de prosperar, es una revisión de esas normas. Por ejemplo, cuando ella dice los jueces tienen sus representantes y luego participan en el colegio, ahí diferimos porque la comisión está integrada
los representantes no son de jueces, sino de magistrados, la Constitución, y hay una diferencia. Entonces, cuando los jueces participan en esa elección del colegio y ellos plantean el amparo, nosotros decimos que ese amparo no prospera jurídicamente. Ahora, otro tema es que discutamos si deberían o no deberían de participar y si hay necesidad de una reforma a la ley, por ejemplo. Yo pienso que el proceso sí es legítimo y sí es elaborado conforme a la ley. Ahora, habiendo participado desde adentro, creo que es un proceso sumamente complejo, se politiza totalmente y creo que sí tenemos que regular un mejor procedimiento para la selección de magistrados. Ahora, porque todo este dilema, Helen, surge, a ver, ha habido una discusión desde que se instalan el concepto de las comisiones de postulación, de que la razón de ser de involucrar a instancias como el Colegio de Abogados o como las facultades de Derecho o la rectoría de las universidades es para despolitizar el proceso. Y lo que terminamos haciendo fue politizando esas otras instancias. Hoy la razón de ser de las facultades de Derecho, en algunos casos, la razón de ser de ganar una elección en el Colegio de Abogados u otras instancias es ocupar un espacio para participar en estas comisiones. Nos salió al revés la jugada. Nos salió al revés la jugada, pero y eso es lo lamentable, ¿verdad? Que los abogados, los jueces que deberían de ser responsables de garantizar un Estado de Derecho, de garantizarnos como ciudadanos una justicia imparcial y objetiva, es todo lo contrario. Las comisiones de postulación se convirtieron en un lugar de negocios y en una oficina de trabajo. A partir de ahí, y de esa cuenta yo quería, y lo quiero decir, Inside Crime le hizo una entrevista a López Villatoro, conocido como el rey del tenis, y bueno, cuenta un poco toda la entrevista, pero al final termina diciendo: no soy un santo, dijo López Villatoro a Inside Crime, ahora sí tengo poder. Y le pregunta por qué, porque gané. ¿Qué más que eso decirte que aquí no hubo imparcialidad y no hay objetividad? Y él tenía, y aquí lo admite, control casi de la mitad de las comisiones de postulación. Pero justamente basado en esta lógica, Helen, yo lo he planteado en varias otras ocasiones, y es que es como que si estuviéramos en un partido de fútbol y todos sabemos cuáles son las 16 reglas del juego de fútbol. Y empezamos a jugar, pero de repente empezamos a perder el partido. Y entonces quienes van perdiendo el partido levantan las manos y dicen: queremos que se cambien las reglas del partido a medio partido porque estamos perdiendo el juego. ¿Pudo haber dicho esto o no Roberto? No sé, pero el hecho es de que con las reglas que estaban, obtuvo los espacios que ahí se argumenta que obtuvo. Esa era la regla del juego. Yo mi pregunta es, lo que estamos buscando entonces es que se cambien las reglas del juego que se instauraron en el 2009, que creímos que iban a cambiar el balance de las cosas para que las pudiéramos ganar otras personas los juegos, pero resulta ser que las ganan los mismos. Es que no es que estamos pidiendo cambiar las reglas del juego, estamos pidiendo que se cumplan, especialmente un tema que es el tema de la honorabilidad. La honorabilidad está dada por la ética. Y la ética está respaldada por tu accionar en tu gestión profesional. Si ya de por sí, y por eso decía yo, es un tema también de principio ético, que la presidenta, por ejemplo, de la Asociación de Jueces y Magistrados haya entregado su independencia judicial al Ministerio de la Defensa para que tuviera el aval del Ministerio de la Defensa, y luego también se postular. Tú lo que estás haciendo ahí es cometiendo también una parte ética. ¿Cuál es esa honorabilidad entonces de la que estamos hablando? Entonces, cuando estamos hablando de cómo se manipula la ley, tiene que ver con el tema de la ética y de la honorabilidad. En otros países del mundo, este tema es lo más sagrado. Y lo que ha pasado, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina, a los buenos los castigan y a los malos le dan todo lo que quieren. Entonces, y antes, yo sé que me estoy pasando de tiempo, pero por favor. como ciudadana nos vemos nosotros totalmente vulnerados, porque para nosotros el tema de la independencia judicial, porque hemos sido usuarios del sistema. Entonces, cuando la parte ética, la independencia está comprometida, ¿quiénes somos los que estamos afectadas? ¿Quiénes hacemos uso del sistema de justicia? Yo quiero aprovechar las palabras que dice el licenciado Castellanos y aprovechar que también es un integrante de estas comisiones de postulación a quienes se le ha señalado error tras error. Usted dice, se ha cumplido la ley, no estamos de acuerdo con el fondo, pero ¿cómo le explicamos a quienes nos escuchan del otro lado de la pantalla lo siguiente? Cumplida la ley, se le da, por ejemplo, venia a secretario general de la presidencia, yerno del presidente Otto Pérez Molina, y se le otorgan puntos por organizar shows de caballos.
puntos por organizar shows de caballos son válidos para ser elegido como un magistrado de Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo podemos explicarle a la audiencia, como dijo usted, se cumplió la ley, aunque no estamos de acuerdo con el fondo, que muchas de las personas que fueron electas también participaban como electores? ¿Y cómo podemos explicar que prácticamente se rompió con esa calificación que el abogado Alfonso Carrillo ha exigido tanto ante diferentes juzgados y ante la propia Corte de Constitucionalidad de validar la carrera judicial a través de esta elección? Retomo sus palabras, se cumplió con la ley, aunque no estamos de acuerdo con el fondo. ¿Cómo se puede elegir una Corte Suprema de Justicia, una Corte de Apelaciones, con todos estos vicios, a pesar de que se es legal? Claro, insisto, yo considero que el procedimiento debe ser revisado. En eso sí estoy clarísimo después de haber participado. Creo que estamos ante un momento histórico en el que se puede promover una revisión social. La sociedad civil está muy interesada, la misma Corte Suprema puede promoverlo, la academia, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí se debe cambiar el procedimiento, los electores. ¿Y anular la actual elección? Yo considero que no, sería un grave atentado contra la institucionalidad. La actual elección se hizo conforme las reglas de juego que establece la propia Constitución. Helen Mac disiente completamente de esto. Helen Mac, ¿tú consideras que se puede anular y dejar completamente sin elección? Miren, esta caricatura que salió el día de hoy, que ponen a la justicia como que es un payaso, es más que gráfico. ¿Cómo le explicas tú a la población esto? La ley también te establece, no es cierto que se cumplió con la ley también te establece que tenía que ser transparente y público, y ustedes no fueron ni transparentes ni públicos. Luego, por ejemplo, en el tema de las calificaciones, lo hicieron por ternas, y hubo un comisionado, o uno de los integrantes de la comisión, que lo denunció públicamente, que para que poder cumplir con los compromisos que tenían, que a uno les bajaron calificaciones y a otros les subieron. Entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Cómo le explico la calificación a través de ternas? Solo para cientos de expedientes, no podíamos calificarlos los 34 comisionados. Ahí es donde yo digo que se debe revisar. La Constitución establece la conformación de una comisión que se le salió de las manos. 34 personas revisando un expediente y cientos de expedientes. En la Corte de Apelaciones tuvieron más de 1000 expedientes ingresados. ¿Cómo le hacemos para revisar y calificar cada uno de esos 34 personas? Eduardo, la misma ley establece que se debe dividir en termas en ese sentido. Eduardo, ¿usted comparte lo que han dicho muchos de los comisionados y que ahora mismo denuncia Helen Mac, ese juego con los punteos que se dio en esas ternas? Yo puedo responderle de la terna que yo conformé y le aseguro 100% que la calificación fue hecha conforme la tabla de gradación de forma objetiva, y podemos revisar cada uno de los expedientes, 100%. Ahora, las demás ternas yo no sé cómo pudieron haber calificado. Creo que la calificación sí se hizo como se tenía que hacer. Cuando el comisionado menciona que se modificaron notas, yo sí quiero hacer la aclaración. Se hizo una modificación de las notas porque se había hecho la sumatoria mal y se sorteó públicamente una terna que hiciera esa revisión de las notas. Es decir, cuando él sale dando declaración y dice es que se modificaron notas, la población puede pensar de que se modificaron a sabor y antojo, y no fue así. Se hizo una revisión de las notas con base a la sumatoria que se había detectado por secretaría. ¿Cómo le explica a la población, la comisión, por ejemplo, que por ejemplo, una maestría en Harvard tiene menos puntos que una maestría otorgada por la rural? Eso es muy sencillo. Ella presenta su maestría en Harvard sin los pases de ley y se puso en la publicación de que si usted va a presentar un documento proveniente del extranjero, lo tiene que presentar con sus pases de ley. ¿Qué puedo hacer yo si no lo presento? Tú decías que no importaría el que se revirtiera todo y se retrotrajera todo a mayo, a julio o cualquier otro momento. Eso implicaría que para el 13 de octubre no podría tomar posesión la nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Qué implicaciones tendría eso y cómo evitamos que se genere un vacío? Ninguna. Mira, hay un principio del derecho romano que precisamente lo que establece, y sobre eso está la base de que los funcionarios no pueden abandonar sus puestos. Lo único que es improrrogable es el mandato del presidente. De ahí la Constitución te lo establece. Existe el antecedente de la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿verdad? De la Defensa Pública Penal. En España, por ejemplo, en la época de Zapatero, el Tribunal Constitucional le prorrogaron 7 años. O sea, creo que más se debilitó la institucionalidad democrática y sobre todo el sistema de justicia con toda esta ilegitimidad de verdad, porque ha sido una burla para todos. De manera que te sale de que la justicia es un payaso. Y eso, ¿qué es lo que eso te debilita mucho más?
el sistema democrático y el Estado de Derecho. La esperanza que nosotros tenemos como ciudadanos es que la Corte de Constitucionalidad realmente, como lo ha hecho en otras ocasiones, salga a la defensa del país, porque nos estamos jugando la institucionalidad del país, porque aquí es a todas las comisiones de postulación, con todo respeto, y el padre Serrano de verdad que dejó mucho que desear como pues, director y presidente de esa comisión de la Corte Suprema de Justicia, que no tuvo, pero ni siquiera una capacidad de un análisis mínimo de la responsabilidad que tenía al estar dirigiendo esa comisión. ¿Qué hacemos, Eduardo? Yo ahí sí difiero totalmente. Yo creo que él hizo un buen papel presidiendo. Yo creo que sí hizo un buen, y transparente además. Lo que pasa es de que ella dice, es una caricatura de lo que es la administración de justicia, pero eso es la opinión de ella. Cuando uno mira los argumentos en el amparo, jurídicamente esos argumentos no prosperan. Yo creo que ninguno de los amparos que están en trámite debe prosperar jurídicamente. Eduardo, ahora, se conoce lo que que hay sí al creo es menos que dos debemos votos revisar. a favor. Eduardo, conocemos fuera de récord, por supuesto, transmito la información tal como se conoce, que hay 2 votos al menos a favor en Corte de Constitucionalidad de votar ese proceso. De acuerdo. Ahí yo me preguntaría, ¿cómo sabemos cómo van a votar los magistrados de la Corte de Constitucionalidad antes que hayan discutido? Eso sí es una grave violación a la independencia judicial. No podemos saber cómo va a votar en el futuro un magistrado. Si ellos han manifestado cómo van a votar, están externando opinión antes de decidir el asunto. Y eso sí es gravísimo, eso sí me parece muy grave. No es tan grave como este proceso que ustedes siguieron. Yo creo que este proceso sí necesita anularlas. una revisión. Pero es una revisión que hay que buscar la reforma de las normas que lo regulan actualmente. Hace 5 años se hicieron las modificaciones que se consideraron pertinentes en ese momento para adaptarlo. De hecho, dándole incluso de la famosa ley Rosenberg a todo un cambio de procesos en las comisiones de postulación. ¿Qué hay que volver a cambiar? En esencia, 2, 3 cosas que serían fundamentales para asegurar la independencia, porque el problema no es tanto ni siquiera cómo las seleccionamos, sino cómo les aseguramos a quien sea que llegue independencia judicial una vez llegó al cargo. Por ejemplo, primero el tema es el tema de la carrera. La misma ley establece que el Consejo de la Judicatura es el que debe evaluar a los jueces. Se supone que si de 126, por ejemplo, magistrados que tienen que ser, y después de la evaluación que hubiese hecho el Consejo, hacían faltas 26 porque no pasaron, se tendrían que buscar entre los de la calle. Pero esa es parte del respeto que tiene que haber de la carrera judicial, para que no haya ningún temor a la hora de tener que cada 5 años tener que estar sujetos a estar cabildeando con los diputados. Pero lo que sí estamos aquí discutiendo de fondo, y por eso te digo que eso no se puede, no asegura la independencia judicial, es esto, porque es toda una lucha aquí ya, primero de grupos de negociaciones, y entonces las comisiones de postulación se volvieron en oficinas de negocios. Hoy agarras tú la lista de las cortes de apelaciones, de los quedaron de titulares de corte de apelaciones, y realmente hay unos nombres que da pena, porque sí conoces quiénes son y cuáles son sus antecedentes. Yo te diría casi que los que quedaron electos, en su mayoría, no todos te lo voy a decir, pero ahí tenés desde criminales, corruptos y violadores de derechos humanos. El abogado parece sorprendido con estas declaraciones. Sí, yo creo que son realmente muy fuertes sin tener pruebas para demostrarlo. Siempre dentro del tema de la legalidad. Yo sí creo que hay que hacer cambios, y si me preguntaras a mí, ¿qué cambios tuviéramos que hacer? Usted es uno de sus integrantes y que dice acá cuando arranca la entrevista, se tiene toda la razón, el fondo, digamos, se cumple la ley, pero el fondo no es lo preciso. ¿Qué cambios se aplicaría? No es lo ideal. Yo primero le quitaría el poder al Congreso de elegir en última instancia. Creo que desde ahí, desde el final del procedimiento, es claro que es politizado. ¿Y dentro de comisiones qué cambiaría? Dentro de comisiones yo haría una comisión más reducida en el número. 34 es imposible de manejarlo, y además la sentencia nos obliga a que cada voto lo razone cada uno. Cada votación de cada aspirante nos llevaba casi 1 hora. O sea, es terrible a la hora de trabajar. Tiene que ser una comisión más reducida, con participación directa de la sociedad civil, no desde afuera, sino dentro de la comisión. Creo que se le debe dar más tiempo a la comisión de postulación. Tuvimos 2 meses y medio. Una comisión que haga un buen trabajo tiene que tener más de 1 año para poder examinar los expedientes. Creo que tienen que haber más filtros, y creo que tiene que haber una regulación en cuanto a que la gente sepa que al final de cuentas la elección es a través de votos. Cuando estábamos hablando
fuera de la cámaras, sobremesa. en la sobremesa estábamos diciendo la importancia de que es entender las discusiones que hubo en el Congreso, entender los considerandos que forman parte de un cuerpo legal. Si la idea y el espíritu de las comisiones de postulación era que no se debiera que se debiera despolitizar, porque el Congreso es el ente político, entonces lo que está mal es cómo los abogados... El primer filtro. El primer filtro. Hemos hablado Porque, mucho de ese primer filtro, claro, pero y pocos esas del son segundo las filtro. comisiones de postulación. Claro, pero tú no puedes evitar que el Congreso es un ente político por eminentemente eminencia, político, claro, con decisiones que haga sus eminentemente negociaciones, políticas. Pero si las comisiones de postulación mandan a la Corte Suprema de Justicia 26 integrantes, no debería de importar quiénes de los 26 queden. Pero esa declaración que hizo, por ejemplo, en una de las primeras que cuando Gonzalo de Vía llegó al Congreso y dijo, aquí hay 26 nombres, muchos de los cuales no deberían de estar y otros que deberían de estar, no están. Ahí ya se empezaba a prever cómo se estaba tergiversando totalmente el espíritu de la ley. Señores, quizás la pregunta del millón acá no es si se anula o no este proceso, hemos de saberlo en el futuro. La pregunta acá de fondo es, ¿quién toma, digamos, y quién da el primer paso para reformar este sistema? Es que aquí indiscutiblemente ustedes están en desacuerdo en muchos puntos, o casi en todos, pero están de acuerdo en uno, que es el fondo. ¿Quién toma ese paso para reformar este sistema? ¿El Colegio de Abogados, acaso? Yo creo que el colegio debe tomar la batuta acá. ¿Los decanos de las facultades de Derecho? Incluso en el seno de la comisión yo se lo propuse a los decanos, que ellos son los más afectados. Los decanos tuvieron que dejar por más de 3 meses sus facultades, jornadas que fue impresionante. Pasaron una votación de sala de apelaciones que empezó miércoles, empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 2 de la mañana, el día siguiente igual, el día siguiente igual, el día siguiente igual. Entonces yo creo que es un proceso inhumano. Pero y Helen, les dije, tienen que proponer una reforma. Tenemos que proponer una reforma. Si fuera tan inhumano, ¿por qué proliferan las universidades que no tienen estudiantes y ya tienen un derecho de... Si eso fuera tan inhumano el trabajo y que no tiene ningún sentido, hacen el favor. Sí, pero llega un momento en el que la discusión se vuelve, entonces, ¿quiénes son los que deberían ser ese filtro? Y aparentar hacer desde algunos sectores que lo que preferirían es que pudieran ser Helen Mack, Alfonso Cuarrío y... Hoy ha sido otro nombre, Mario Fuentes de Starac, y que entre los 3 nombraran el listado. Esa es la pregunta, o sea, ¿cómo nos vamos? ¿En qué extremo? ¿Es tan así de cerrado un grupito que lo debe nombrar o debe ser mucho más abierto? Hay lugares donde esto es mucho más abierto todavía, Helen. El monopolio, yo por ejemplo, una pregunta, acá lo tienen los abogados. ¿qué tanto lo cerramos o qué tanto lo abrimos? Esa es mi pregunta. Yo creo que precisamente con el autogolpe de Serrano, que fue donde se le dio más poder a los abogados, y ahí con todo respeto, yo no soy abogada y siempre les he tenido, porque 2 abogados, 20 decisiones y van empezando a manipularte para sus propios intereses. No creo que los abogados deben de estar involucrados, pero no darles más poder a los abogados. Yo creo que el modelo está agotado. Y no solamente en el tema de la justicia, en muchos temas que tendríamos que entrar a discutir. El temor es que como tampoco hay partidos políticos, porque ahora lo que tenemos son politiqueros, y partidos electoreros, no partidos políticos, donde haya una discusión política de fondo, que era lo que también extrañamos. Ahorita creo que estamos extrañando a los diputados de la época del 92. Pero incluso diría las del 85, la constituyente del 85. O sea, pero la pregunta era esa, tenemos que encontrar ese balance nuevo, un formato nuevo, pero tenemos que poder decir cuán abierto y participativo va a ser y cuán restrictivo va a ser para poder tener un poco más de control. Pero al final de todos modos termina siendo, Helen, ¿cómo aseguramos la independencia judicial? Mira, ningún proceso es fácil y no en todos lados es abierto o cerrado, todos tienen sus peros. Pero, por ejemplo, en otros países del mundo, lo que sí, cuando tú tenés que ver el tema de la honorabilidad, porque aquí sigo insistiendo que tiene que ser una persona que sea respetada y reconocida para que tenga autoridad. Pero si alguien que ha llegado ilegítimamente o que ha llegado a base de que porque pagó, porque hasta decían que tenían que pagar 75,000 quetzales, porque eso era lo que pedían los comisionados para que su nombre pudiera ahí, decime cuál es el respeto que tú le vas a tener. Entonces, solo a partir de ahí ya estamos mal. Y estás hablando de la corrupción que existía ahí en las comisiones, dicho y denunciado por muchos miembros que quisieron pasar a las listas. Estuardo, yo quisiera preguntarle más sobre eso que usted comenta, que en el seno de la comisión usted mismo se acercó y habló con los decanos para promover esa reforma. ¿Realmente
algo que usted ve que pase en los siguientes meses, por ejemplo. Yo creo que es impostergable. Yo creo que en este periodo de 5 años vamos a reformar el proceso de selección. ¿Y cuánto tiempo cree que vamos a esperar como sociedad para ese cambio? Yo creo que la sociedad guatemalteca ya no puede esperar. Esto debe ser promovido. Yo te invito aquí, que con todo placer, yo puedo convocar a la gente del colegio, convocamos sociedad civil, convocamos decanos y la gente que ha resultado electa y empecemos a trabajar eso en consenso, en foros públicos. Gracias. Hay una cosa que solo quiero terminar de decir. Los abogados no son ni el 0.0001 de la población. Los que sufrimos los efectos de abogados poco honorables y poco legítimos somos los 14 millones que estamos aquí en Guatemala. Gracias, Helen. Gracias, Estuardo, por nos acompañar. Tenemos que ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento.